En un panorama automovilístico en plena transformación, los autos eléctricos suscitan a un apasionado debate sobre su verdadero impacto ambiental. En el centro de esta controversia surge la gran pregunta: ¿son realmente más limpios que los vehículos de gasolina? Hoy nos adentramos en el corazón de esta cuestión para desmitificar la verdad detrás de los autos eléctricos, entre las ventajas ecológicas y las controversias. Exploraremos los datos científicos, estudios comparativos y argumentos para separar lo verdadero y lo falso. La fabricación de los autos eléctricos está a menudo en el centro de los debates cuando se evalúa su impacto ambiental. Los detractores señalan en particular la significativa huella de carbono de esta etapa, especialmente en lo que respecta a la producción de baterías. De hecho, según un estudio de Carbon 4 en 2020, la fabricación de un auto eléctrico emite aproximadamente el doble de CO2 por kilómetro recorrido en comparación con un auto de gasolina de tamaño similar. Es importante notar que la huella de carbono de un producto incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su vida, desde su fabricación hasta su fin de vida. Aunque la producción de los autos eléctricos puede ser intensiva en CO2, su uso presenta ventajas en términos de emisiones. A diferencia de los autos de gasolina, los autos eléctricos no generan ninguna emisión directa durante su uso, lo que reduce considerablemente su impacto en el medio ambiente. Además, las emisiones asociadas a la producción de electricidad para alimentar los autos eléctricos varían según la fuente de energía utilizada. En las regiones donde la electricidad proviene principalmente de fuentes renovables, como la energía eólica o solar, las emisiones son notablemente menores que las regiones dependientes de combustibles fósiles. Así que la fabricación de los autos eléctricos puede emitir más CO2, su impacto ambiental global es a menudo inferior al de los autos de gasolina, especialmente cuando se considera todo su ciclo de vida. Más ecológico en el uso. El auto eléctrico destaca particularmente cuando se considera su uso diario. A diferencia de sus homólogos de gasolina o diésel, los vehículos eléctricos liberan ningún gas de efecto invernadero durante su funcionamiento. Piénsalo, ninguna emisión del tubo de escape que contamine el aire que respiramos. Es un soplo de aire fresco para nuestro entorno. Ahora, antes de saltar a conclusiones, es necesario explicar las sutilezas de la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando estos autos circulan. Sí, la electricidad utilizada para impulsar los autos eléctricos no produce GES directamente. Sin embargo, la producción de esta electricidad puede generarlos. Sin embargo, en Europa y particularmente en Francia, donde la electricidad proviene en gran parte de fuentes con baja emisión de CO2, las emisiones asociadas a la conducción de un auto eléctrico son mínimas. Es como una pequeña huella de carbono que se diluye en el paisaje verde de nuestras tierras. En Estados Unidos, las producciones de electricidad tienen un tinte más carbonoso. Allí el cálculo se complica. El umbral en el que el kilometraje recorrido por un auto eléctrico se vuelve más ecológico que un auto de gasolina es más alto que en Francia. El uso de un auto eléctrico suele representar una opción más respetuosa con el medio ambiente, especialmente en estas tierras donde las emisiones eléctricas son más verdes y el césped de sus jardines. Pero recuerda, la verdad ecológica varía según el país y sus fuentes de energía. La cuestión de si el auto eléctrico es realmente más ecológico se complica cuando examinamos más de cerca las diferentes fases de su ciclo de vida. Toma por ejemplo la fase de fabricación, donde las emisiones de CO2 están significativamente influenciadas por el peso del vehículo y la potencia de su batería, especialmente en el caso de los autos eléctricos. Aquí es donde una comparación entre un pequeño Clio de gasolina y un imponente Tesla Modelo X se vuelve necesaria. Imagínate, ¿deberíamos optar por un pequeño auto de gasolina poco consumidor de combustible o más bien por un mastodonte SUV eléctrico de 2,5 toneladas extremadamente potente? ¿Cuál de los dos emitirá menos CO2 a lo largo de su vida? Sin embargo, la respuesta no es tan simple como parece. Los impactos ambientales, ya sea por la fabricación o por el uso de los autos, son difíciles de comparar. En lo que respecta al clima, los datos en Francia favorecen al eléctrico, especialmente cuando la electricidad se produce a partir de fuentes con bajas emisiones de carbono. Para poner las cosas en perspectiva, en Francia, un kilowatt de electricidad consumido genera 0,05 kgCO2e, mientras que en India, donde las centrales eléctricas de carbón dominan el panorama energético, una cifra supera los 0,72 kgCO2e por kilowatt.
Es interesante notar que un gran SUV eléctrico se vuelve más favorable para el clima en que un pequeño auto de gasolina ligero después de haber recorrido 78.115 kilómetros. Sin embargo, estas cifras pueden variar en función de varios factores, incluido el mix energético de cada país y las características específicas de los vehículos. Así que, la verdad detrás de la cuestión del auto eléctrico ecológico depende en gran medida del contexto, y un análisis profundo de cada caso es necesario para tomar decisiones informadas en materia de movilidad sostenible. La cuestión de si un auto eléctrico se vuelve ecológicamente rentable después de un cierto periodo de uso es complejo y depende de varios factores, incluido el modelo específico del auto. En comparación con los autos térmicos, es cierto que los autos eléctricos solo comienzan a presentar una ventaja climática después de haber recorrido un cierto número de kilómetros. Pero, ¿a qué distancia debe viajarse para que el auto eléctrico se vuelva más ventajoso que su homólogo térmico? En promedio, la vida útil de un vehículo supera los 170.000 kilómetros, lo que significa que en general los autos eléctricos están favorecidos en términos de huella de carbono. Pero hay que decir que esta conclusión puede variar, especialmente en el caso de los vehículos secundarios en un hogar, que generalmente recorren menos kilómetros que un vehículo principal. En realidad, el umbral de rentabilidad ecológica puede alcanzarse con un número de kilómetros recorrido inferior al que suele mencionarse. Tomando un ejemplo en concreto en Europa, un auto eléctrico promedio se vuelve generalmente más ventajoso que un auto térmico promedio después de haber recorrido alrededor de 42.827 kilómetros, lo que equivale a un poco menos de 5 años con un promedio de 8.920 kilómetros por año en Francia en 2019, según Statista en 2021. Estas cifras pueden variar en función de varias variables, incluidas las costumbres de conducción individuales y las evoluciones del mercado energético. La cuestión de la elección de los modelos es crucial. Una comparación entre las diferentes opciones disponibles revela rápidamente que los SUV eléctricos más grandes, a menudo señalados por los detractores del auto eléctrico, son efectivamente más emisores que los modelos más compactos. Es por ello importante subrayar que, desde un punto de vista climático, un vehículo eléctrico más ligero se posiciona como una alternativa más limpia que un auto de gasolina bastante rápido. En cambio, será necesario recorrer un número significativo de kilómetros para que el uso de un gran SUV eléctrico sea tan ecológico como el de un auto ligero de gasolina. Dicho esto, incluso con un vehículo eléctrico limpio, esto no significa necesariamente que podamos mantener nuestros hábitos de movilidad. La transición hacia vehículos que utilizan combustibles alternativos, como el eléctrico, híbrido, biocarburante o hidrógeno, es un paso importante hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, el simple cambio de vehículo no será suficiente para alcanzar los objetivos establecidos. La Agencia Internacional de la Energía y los grandes proveedores de energía subrayan la importancia de la sobriedad, es decir, la reducción de nuestro consumo y desplazamientos. El auto eléctrico es una solución crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de las variaciones en los contextos energéticos, generalmente ofrece una alternativa menos contaminante que los vehículos de gasolina. Promover su adopción, salvo para los vehículos secundarios, parece ser una estrategia eficaz para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Además, el aumento de los precios de combustible y la disminución de los costos de adquisición de vehículos eléctricos debería favorecer una aceleración de la adopción de la movilidad eléctrica en los próximos años. Se estima que 1 de cada 5 vehículos nuevos vendidos para 2025 será eléctrico. ¿Y tú? ¿Para cuándo la electricidad?